Amigas, amigos, muy buenas noches, felices Pascuas de Resurrección. Soy el Padre José Luis Segura de la Diócesis de Apatzingán, que transmite desde la Loma, Jalisco. El tema que hoy quiero platicar con ustedes es lo que la historia se llevó. He estado leyendo pues algunas obras sobre la explicación de la actualidad de todo el mundo, no solamente de aquí. Hay un autor que vive todavía y es francés, Gilles Lipovetsky, y tiene la historia de la moda. Alguien dirá, padre, oiga, padre, ¿es importante la moda? Sí, Alfonso, está bien. Mañana le hablo a Erika, nada más que no tengo saldo esta mañana que vaya a donde lo puedo poner. Bueno, dile eso y de todas maneras le voy a poner un recado en el Face. Disculpen, me están mandando un recado personal y lo estoy contestando. Este librito se llama El imperio de lo efímero. La palabra imperio quiere decir el dominio total. Algo imperioso es algo que tiene poder para hacer las cosas, poder para decidirlas, poder sobre las personas. Y lo efímero es lo de cada día. Por eso las efemérides son lo que cada día dice. Hoy es 21 de marzo. Entra la primavera, pues oficialmente. Hoy también es el cumpleaños, o cómo se dice, el natalicio de Benito Juárez. Está bien, el aniversario de su nacimiento. Bueno, entonces, efímero es lo de cada día, pero bueno, eso lo voy a dejar en paz. Lo efímero, lo de cada día, son las cosas que no dejan huella. Ya vivimos en un mundo sin historia. ¿Qué quiere decir que tengamos una historia? Una historia es como una estatua de nosotros mismos que la vamos fabricando a día con lo que le vamos incorporando. Nuestra estatua se inicia, o pintura, o diario, como ustedes le quieran poner, se inicia desde la concepción de cada uno de nosotros. Entonces nuestra historia comienza desde la historia de nuestros padres en su encuentro sexual. Luego está nuestro desarrollo en una familia o fuera de la familia, cuando expulsan a una mujer que está embarazada de su casa. Después está nuestro nacimiento, rodeado de seres queridos o en la soledad. Los niños no queridos, los nacimientos no pensados ni deseados. Bueno, entonces, esa es nuestra historia que no depende de nosotros mismos. Luego está ya nuestra biografía. Bio es vida, grafía es la escritura o el estudio, o en este caso es la historia de lo que nos va pasando. Que la viruela, el sarampión, las vacunas. Entonces, cada cosa que nos va pasando nos va dejando una historia biológica, como la unión del esperma y del óvulo nos dio una identidad genética que nadie más tiene más que nosotros, porque es la unión de dos, vamos a decir,
de dos genes que se hacen uno solo, que se mezclan de manera diferente. Bueno, genes sería como de dos semillas que se mezclan y se hace una sola semilla, para decirlo de una manera más sencilla. Entonces nosotros, los antiguos, tenemos conciencia de nuestra historia y de hecho las materias desde la primaria, bueno, en mi casa o en la casa de mis padres, en la casa de mis abuelos, había dos historias. La historia patria de mi abuelo Rafael y la historia cristiana o la historia bíblica o la historia sagrada que mi mamá estudió en el Colegio de las Madres durante la primaria. Entonces mi abuelo me enseñó la historia patria, la historia de México brevemente desde antes de los aztecas y los aztecas hasta los dicen que él estudió después de la revolución. Bueno, entonces la historia nos da identidad a los religiosos y a los civiles como una nación. Y aquí en México pues no se pueden separar las dos cosas. Por eso es una película que dice la Virgen que nos dio una patria, la Virgen que forjó una nación. Bueno, entonces está esa historia se va aumentando y nos va enriqueciendo. En cambio, el que no tiene historia es el que vive al día. El que vive al día tampoco no tiene una seguridad económica. Por lo tanto, lo que está haciendo conciencia o de lo que está haciendo conciencia es de lo que necesita. Que mañana en la escuela pidieron una cuota, que tengo que pagar la luz, que tengo que pagar el agua, que tengo que darle dinero a mi mamá, que tengo que mandarle dinero a mi hijo que está estudiando. Y esa vida de todos los días, pero así, sin dejar huella, más que la vejez. En las personas que tienen su economía solucionada, esas personas pues más bien quieren divertirse. Y de allí los antros, ahora los antros. Todas las personas quieren tener toda una noche para divertirse y no sé si sea cierto, pero muchos de los que van muchos y muchas de los que van a los antros andan en busca de una pareja de la noche que inviten a las mujeres, los hombres a la casa de la pareja, que es una pareja pues efímera, nada más por una noche, para tener un gozo sexual, genital. No importa la persona, no importa nada, lo que importa es el placer que van a tener los dos en una relación genital. Esa es, vamos a decir, la finalidad. No es formar una pareja sentimental, sino es nada más vivir los momentos. Eso es tener una vida. No tener una vida es dedicarse a las cosas ordinarias y no tener novedades. Bueno, y los que me están viendo, háganme el favor de decir si se oye o no se oye, o estoy hablando como loco. Bueno, entonces, lo efímero, lo de cada día, nos va borrando el pasado. Y por eso es muy importante ahora nosotros que vivimos ya en estos días,
que tengamos una historia o que revisemos la historia. Ya no tenemos historia, ya no nos acordamos de que estamos repitiendo muchas cosas. No son novedades, son las mismas, nada más en diferentes tiempos. Bueno, me van a decir, a ver, padre, ponga un ejemplo. Pues muy sencillo, lo de Ayotzinapa. Allí en los hechos de Ayotzinapa está todo clarificado de los migrantes chamuscados en la cárcel federal. Son exactamente iguales. Allá eran los estudiantes que se subieron a un camión equivocado, según dicen. El crimen organizado los atacó. El ejército ayudó, también ayudaron las policías, todos ayudaron para matar a los de Ayotzinapa, todos. El gobierno tapó las cosas, no solucionó, creó la versión esa de la verdad histórica, pero hasta ahí. Luego está la guardería ABC, que ciertamente está peor, bueno, ya no sé si peor o menos, que Ayotzinapa. Que así como ahora había un lugar de retención de los migrantes, allá había una guardería donde no había las medidas de seguridad. Y entonces los niños y las maestras y las personas que ayudaron y murieron fueron asesinados, así como los de Ayotzinapa fueron asesinados por el gobierno de Peña Nieto. Los de la guardería, los niños y niñas de la guardería ABC fueron asesinados por el gobierno de Felipe Calderón. Y como la justicia es corrupta, corrupta quiere decir se compra, se vende por miedo, por dinero, se maneja. Entonces sucedió que no se hizo justicia. Y ahora, bueno, en Ayotzinapa tampoco, por supuesto. Y ahora, con lo de los migrantes, tampoco se hace justicia. ¿Por qué? Porque se dejó el evento de los niños del ABC. La sociedad no hizo empuje, no hizo marchas, no hizo nada. Se hicieron sordos los políticos, los partidos, las iglesias, y entonces dejaron pasar un crimen de Estado. Se vino lo de Ayotzinapa y la misma historia. Un crimen de Estado. Ahora está lo de los migrantes, un crimen de Estado. Porque no se va a destituir a nadie. El encargado de esas cosas es el Adán Augusto. A él no le va a pasar nada. El que está asociado a eso, aunque no le toca, por ser lo de los migrantes, Ebrard, no le va a pasar nada. Al cónsul honorario de Nicaragua, que es el responsable de la seguridad de los migrantes, no le va a pasar nada, absolutamente nada. Y luego está lo de los desaparecidos y ahora aparecidos, es decir, ya no se sabe si son aparecidos o desaparecidos los que iban de Guanajuato a San Luis Potosí. Bueno, ese es un ejemplo de que no tenemos memoria histórica.
y de que juzgamos según nuestras simpatías y no según los hechos. Porque quienes son panistas defienden a Felipe Calderón a capa y espada. Quienes son priistas defienden a Peña Nieto. Y quienes son morenistas defienden a López Obrador. Pero no lo deberían de defender, porque al final él es el responsable. Él nombró al Adán Augusto y él nombró a Ebrard. Son sus ayudantes directos. Por eso no tenemos historia. Y luego estamos a las modas. ¿Qué son las modas? Las novedades que no dejan absoluta huella, que no dejan nada. Novedades cinematográficas. Esa serie de películas que ahora Viva México es ya como un comercial. Pero desde que se comenzaron esas películas, que La Ley de Herodes, que El Mundo Feliz, que La Dictadura Perfecta, que El Infierno, pues esas películas manifiestan claramente la corrupción de los gobiernos, sean del PRI, del PAN o de Morena. Por eso esta película de Viva México, bueno, yo no la he visto, tengo muchas ganas de verla, porque pues ya es el colmo, pero es decir, a nosotros los mexicanos no nos importa, porque nosotros también ya perdimos nuestra historia. Y la pregunta es, ¿quién soy? No cómo me llamo, cómo me pusieron, José Luis Segura Barragán. No dónde nací, porque yo no escogí nacer Ario de Rayón. ¿Cuándo nací? El 26 de enero de 1956. Yo no escogí nacer en ese día. Entonces, mi historia, yo soy lo que he hecho desde que tengo uso de razón para acá. Antes fui lo que hicieron conmigo. Y por eso dice Sartre, Jean-Paul Sartre, que yo soy lo que hago con lo que me hicieron. Y es cierto. Si yo examino toda mi historia con las cosas buenas y malas y con todo lo que me han dado, pues unas cosas me sirven y otras me estorban o me explican por qué soy así. Bueno, entonces, y ya es una ganancia que yo mismo me explique y sepa por qué soy así y no de otro modo. Bueno, entonces, los mexicanos, ¿por qué somos así de desmemoriados? ¿Por qué somos así de agachones? ¿Por qué somos así de indiferentes? Bueno, ese tema lo tocaré otro día. Sí tiene explicación, por supuesto. Claro que tiene explicación. Pero la cosa no es explicarme, sino mejorarme, corregirme, ser otra persona siendo yo mismo. Pero eso ya, les digo, en otra ocasión lo voy a comentar. Bueno, hermano, gracias. Si se escucha a todas las demás personas, buenas noches y felices Pascuas de Resurrección a todas y a todos. Mónica Gallardo, buenas noches, padre. Aquí estamos saludándole. Muy buenas noches, bendiciones, gracias.
Hasta mañana, si Dios quiere.